Imprimir dinero para terminar con la pobreza o las crisis económicas puede ser una solución demasiado obvia para el criterio de muchas personas. Pero hacer esto en la realidad podría desencadenar una destrucción total de la economía. Entre 1921 y 1923 Alemania vivía una situación económica, social y política extremadamente frágil tras la Primera Guerra Mundial. El país había sido derrotado militarmente, había perdido territorios clave, parte de su capacidad industrial y estaba sometido a duras reparaciones de guerra impuestas por las potencias vencedoras. El nuevo Estado alemán, la República de Weimar, heredó un enorme déficit fiscal, una economía debilitada, alto desempleo y una fuerte tensión social, con huelgas, intentos de golpes de Estado y una población empobrecida y resentida. Además, el gobierno ya venía financiando la guerra y la posguerra mediante deuda y emisión monetaria, lo que había erosionado la estabilidad del marco incluso antes de 1921. La vida cotidiana en Alemania ya era difícil y precaria, aunque todavía no caótica. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la población vivía un fuerte empobrecimiento general, muchos hombres habían muerto o regresado heridos, las familias dependían de pensiones insuficientes y el desempleo era alto. Los alimentos y bienes básicos escaseaban, pero aún existían precios relativamente estables y el dinero conservaba su función. La mayoría de las personas podía planificar a corto plazo, ahorrar pequeñas cantidades, pagar alquileres y comprar lo esencial, aunque con grandes sacrificios. Socialmente, predominaban el cansancio y la frustración, más que el pánico. La clase trabajadora sobrevivía con salarios bajos, la clase media veía reducirse su nivel de vida, pero todavía confiaba en que la situación mejoraría. Los ahorros, aunque modestos, seguían teniendo valor y el sistema bancario funcionaba. Políticamente, el ambiente era tenso, había protestas, violencia callejera y miedo a nuevas revoluciones, pero el orden social se mantenía. En resumen, antes de imprimir dinero de forma masiva, la vida era dura pero comprensible, después, con la hiperinflación, se volvió impredecible y desesperante, rompiendo por completo la relación de la gente con el trabajo, el ahorro y el futuro. Existía una creencia económica equivocada pero extendida entre muchos políticos y economistas de la época, pensaban que una inflación controlada ayudaría a reactivar la economía, reducir el peso real de las deudas y hacer que las reparaciones fueran más fáciles de pagar en términos reales. Cuando Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr en 1923, el gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva, huelgas masivas, y decidió seguir pagando a los trabajadores aunque no produjeran nada, lo que hizo que la impresión de dinero se disparara sin respaldo productivo alguno. Ante la imposibilidad política y social de aumentar impuestos o recortar el gasto en una sociedad ya empobrecida y conflictiva, el Estado emitía deuda pública para cubrir ese déficit. Sin embargo, como los inversores privados desconfiaban de la estabilidad económica, esa deuda no encontraba compradores reales, por lo que el Reichsbank, el Banco Central, comenzó a adquirirla directamente. Al hacerlo, el Reichsbank no transfería dinero existente, sino que creaba dinero nuevo, ya sea imprimiendo billetes o acreditando fondos recién generados en las cuentas del gobierno. Este proceso, conocido como monetización del déficit, rompió cualquier límite efectivo a la emisión, cada subida de precios obligaba a imprimir más dinero para pagar los mismos gastos. Y durante la ocupación del Ruhr el Banco Central financió incluso salarios de trabajadores que no producían. Así, la impresión de dinero dejó de ser una medida excepcional y se convirtió en el principal sostén del Estado, provocando la pérdida total de valor del marco y el colapso de la confianza económica. Si te está gustando este video te animo a dejar tu me gusta y suscribirte para que pueda llegar a otras personas interesadas en estas narrativas económicas. Cuando el gobierno de Alemania decidió financiarse imprimiendo dinero, se desencadenó una reacción en cadena que transformó por completo la vida económica y social del país. Al principio, la medida pareció funcionar, el Estado pudo seguir pagando salarios, pensiones y subsidios, y mantener en pie una paz social frágil. Sin embargo, al aumentar rápidamente la cantidad de dinero sin un aumento real en la producción de bienes, los precios comenzaron a subir. La población notó que cada semana, y luego cada día, el dinero valía menos, por lo que empezó a gastarlo de inmediato, acelerando aún más la inflación. Comerciantes subían precios varias veces al día, los trabajadores exigían ajustes constantes de salario y el marco entró en una espiral de devaluación imparable. Con el paso de los meses, la situación se volvió caótica. Los salarios se pagaban 2 o 3 veces al día porque, si no, ya no alcanzaban para comprar pan al anochecer. Las familias llevaban carretillas llenas de billetes para adquirir productos básicos, mientras que los ahorros de toda una vida quedaban reducidos a nada. La clase media, tradicionalmente el pilar de la estabilidad social, fue la más golpeada, lo que generó un profundo resentimiento hacia el Estado y las instituciones democráticas. A nivel productivo, muchas empresas dejaron de invertir o producir porque era imposible calcular costos o beneficios, el trueque reapareció y se usaban bienes como carbón, alimentos o cigarrillos como medio de pago. Cuando el gobierno siguió imprimiendo dinero para financiar la resistencia pasiva en el Ruhr, pagando a trabajadores que no producían, la ruptura entre dinero y economía real se volvió total.
El resultado fue una crisis de confianza absoluta, la moneda dejó de cumplir su función básica y el Estado perdió credibilidad. La inflación ya no era solo un problema económico, sino una experiencia cotidiana de humillación, inseguridad y desesperación. Después del caos provocado por la hiperinflación, Alemania se encontró al borde del colapso económico y político, lo que obligó al Estado a aplicar un giro radical. A finales de 1923, el gobierno abandonó definitivamente la financiación mediante emisión y tomó medidas drásticas para restablecer la confianza. Se introdujo una nueva moneda, el Rentenmark. Emitida en cantidad limitada y respaldada por activos reales como tierras e industria, lo que rompió de inmediato la espiral inflacionaria. Paralelamente, se impuso una disciplina fiscal estricta, reduciendo el gasto público, reformando el sistema tributario y prohibiendo al Banco Central financiar directamente al Estado. Estas decisiones fueron socialmente dolorosas, pero necesarias para reconstruir la credibilidad de la moneda y del propio Estado. En los años siguientes, la estabilización permitió una recuperación relativa. Con ayuda de créditos internacionales y una mayor integración en la economía mundial, la producción industrial volvió a crecer y el sistema financiero se reorganizó. Sin embargo, las consecuencias sociales y psicológicas de la hiperinflación no desaparecieron, millones de personas habían perdido sus ahorros. La clase media quedó profundamente traumatizada y se instaló un miedo duradero a la inflación y al desorden económico. Aunque la economía se estabilizó, la confianza en la democracia quedó dañada, ya que muchos asociaron el desastre con la incapacidad del sistema político para proteger a la población. Así, aunque la hiperinflación terminó técnicamente en 1923, su impacto se prolongó durante toda la década siguiente y dejó una huella profunda en la historia alemana. Para evitar el desastre de la hiperinflación, el Estado alemán debió tomar decisiones duras desde el inicio, aunque fueran políticamente costosas, en lugar de elegir soluciones aparentemente fáciles pero destructivas. En Alemania, la prioridad debió ser mantener la estabilidad de la moneda, incluso en un contexto de derrota y crisis social. Esto implicaba aceptar que no todos los gastos podían sostenerse. El gobierno tenía que equilibrar el presupuesto mediante una combinación de recortes graduales del gasto público y un sistema tributario más eficaz y progresivo, que recaudara de los sectores con mayor capacidad económica. En vez de financiar déficits con emisión ilimitada que terminó castigando sobre todo a trabajadores y ahorristas. Además, el Estado debió preservar la independencia real del Banco Central, impidiendo que el Reichsbank financiara directamente al gobierno. La monetización del déficit fue el error central. Una vez que el Banco Central perdió su función de guardián de la moneda, el colapso fue inevitable. Junto a esto, Alemania necesitaba afrontar de manera realista las reparaciones de guerra, negociando desde el principio una reestructuración o suspensión parcial de pagos, en lugar de intentar cumplirlos mediante una moneda cada vez más débil. La ocupación del Ruhr y la resistencia pasiva demostraron que pagar salarios sin producción solo aceleraba el desastre. Finalmente, debió implementarse una estrategia de estabilización temprana, con una nueva moneda limitada, respaldo creíble y reglas claras, antes de que la confianza social se rompiera por completo. Aunque estas medidas habrían provocado tensiones sociales a corto plazo, el costo habría sido muy inferior al de destruir el valor del dinero, los ahorros y la cohesión social. En términos históricos, la hiperinflación no fue inevitable, fue el resultado de evitar decisiones impopulares a tiempo y de sacrificar el largo plazo por la supervivencia política inmediata. Imprimir más dinero no elimina la pobreza ni resuelve una crisis económica, al contrario, la profundiza. Cuando un Estado simplemente crea billetes sin respaldo en producción, bienes o servicios, lo que está haciendo es diluir el valor del dinero existente. La gente recibe más billetes, pero esos billetes compran cada vez menos, los precios suben, los ahorros se evaporan y los salarios pierden poder adquisitivo. En lugar de generar riqueza real, la economía entra en una espiral destructiva, las empresas dejan de invertir, los productos escasean y la población, en lugar de enriquecerse, se empobrece más rápido. El efecto es particularmente devastador para quienes dependen de ingresos fijos o ahorros, mientras que la deuda se vuelve más fácil de pagar solo para el Estado o sectores privilegiados, aumentando la desigualdad. La lección histórica de la hiperinflación alemana es clara y brutal: el dinero no crea prosperidad, solo la confianza y la productividad lo hacen. Cualquier intento de solucionar la pobreza mediante la simple impresión de billetes es un camino hacia el desastre. La verdadera riqueza se construye con trabajo, inversión y estabilidad económica, no con papel. Si algo debe quedar grabado en la memoria, es esto: un país puede sobrevivir a la guerra, a la derrota y al dolor, pero nunca sobrevivirá a un dinero que deja de valer. Imprimirlo para tapar problemas no es una solución. Es un suicidio económico anunciado. ¿Conocías este fallo económico alemán? Te leemos en los comentarios. Hasta el próximo video.